El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria A ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno. Dice que el libro de los números, uno de los 5 primeros números del Pentateuco, que Dios quiere bendecir a su pueblo. Esa es la primera buena noticia. Entonces le dijo a Moisés que le dijera a Aarón era el sacerdote del pueblo de Dios, que le impartiera la bendición sacerdotal, que era la bendición que Dios quería, que su pueblo recibiera. Y es la bendición, la iglesia pone como lectura de este año esta bendición para que empezamos el año bendecidos. Empezamos el año con la noticia de que Dios nos quiere, ¿qué? Bendecir. Y entonces dice, los que saben, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. O sea, Dios le da el texto de la bendición, y en los 3 primeros y en todos los comienzos de la fórmula aparece aparece el nombre de Yahvé, aparece el nombre de Dios. O sea que, y aparece 3 veces, o sea que refuerza que Dios está comprometido con su pueblo y lo quiere bendecir. O sea que miren qué fuerte. Tenemos un Dios que en este año nuevo nos quiere bendecir. Amén. Amén. Y dice que el Señor te bendiga. El primer deseo de Dios es que el Señor te bendiga. Y que el Señor te bendiga significa que Él es la bendición. Que Él mismo es la bendición. Uno, cuando habla de la bendición de Dios, piensa en salud, piensa en prosperidad económica, piensa en que su familia esté bien, piensa en afecto, y todo eso está bárbaro, y todas esas son bendiciones de Dios, y podemos contar con esas de parte de Dios perfectamente. Pero más allá de eso, la bendición de Dios es Él mismo. Que este año lo empecemos bendecidos por teniendo a Dios mismo como bendición, teniendo a Jesús en nuestro corazón como bendición. Y como dice el Evangelio, y lo demás, todo lo otro va a venir por añadidura. O sea, como cantamos en el Aleluya, y lo demás añadido será. O sea que la primera es
la bendición. La primera bendición que Dios nos quiere dar en el nuevo año es el mismo. Y que te proteja. Yo ahora no tengo exactamente la palabra hebrea que la había leído, pero la palabra hebrea que se usa en este texto con el sentido de proteger, es una palabra que significa algo así como cerco de espinas. O sea, que el Señor haga un cerco de espinas alrededor tuyo. ¿Para qué? Para que ningún mal te toque. Para que ningún mal te toque. Esa es la protección de Dios. ¿Cuál es nuestro cerco de espinas? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este año empezamos bendecidos y protegidos. Eso es lo que quiere Dios darnos en este año nuevo. Esas son las promesas del Dios que tenemos. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. Que te descubra su rostro. La imagen del rostro también es un símbolo poderoso. ¿Cuándo ocultamos el rostro nosotros? El gesto de ocultar el rostro en nuestra cultura también tenemos, de ocultar el rostro, de agachar la cabeza. ¿Verdad? La vergüenza. La certeza de haber obrado mal. En esta época, dar vuelta el rostro, ¿qué significa? ¿Y qué significa, por ejemplo, para nosotros la expresión de dar vuelta a la cara? Claro. Estás jugando con eso, con el tema de dar vuelta a la cara. Ocultar el rostro es no tener la bendición. Y por el contrario, que te muestren el rostro y que encima lo hagan brillar sobre vos, es que Dios te tenga en cuenta. Sabiendo que somos pecadores, sabiendo que tenemos defectos, sabiendo que no cumplimos con nuestro mandamiento de amar, Dios nos muestra, Dios se digna de igual manera a mostrarnos su rostro y a bendecirnos, ¿tá? Y a darnos su gracia. Una gracia que nosotros por amor le devolvemos cumpliendo el mandamiento del amor, o intentando cumplir el mandamiento del amor. La gracia es ese regalo gratuito de Dios. La gracia es ese regalo gratuito de Dios mediante el cual nosotros podemos cumplir la misión que Dios nos da. ¿Tá? Y te conceda la paz. Y te conceda la paz. ¿Qué es eso que nosotros hablamos? El completo estado de plenitud en todos los órdenes de la vida. En términos de Dios, la paz no significa solamente estar tranquilos. La paz significa saber que teniéndolo a Dios, todo en el fondo va a estar bien. Y que teniéndolo a Dios como bendición, y que teniéndolo a Dios como Señor y Salvador de nuestra vida, sabemos que todo está en sus manos y que en sus manos todo termina bien. Y que Dios te dé la paz. Dice que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El Señor quiere bendecir a su pueblo. Esta bendición, que también está en la liturgia de la iglesia, también está entre las bendiciones del misal, pero esta bendición la daban los sacerdotes del pueblo al final del servicio de la sinagoga. Esta bendición nos dice que Dios quiere bendecir a su pueblo con la prosperidad, pero también con la protección, con la paz, con su favor, con su gracia, porque nos quiere mostrar el rostro. A pesar de nuestros pecados, nuestras debilidades, Él lo mismo nos muestra su rostro.
Lo mismo nos dice que en este año que pasó, en este año que va a pasar, siempre estuvo con nosotros, bendiciendo, queriéndonos bendecir y proteger, y que este año también lo va a hacer. Hasta poniendo un cerco alrededor nuestro para que estemos protegidos. ¿Cómo nos vamos a apropiar de esta bendición de Dios? Hagámosla nuestra. Con nuestro comportamiento, por ejemplo. Sí. Con nuestro amor. Rezándole, pidiéndole la gracia de aceptar esa bendición. ¿Qué más? Seguro que sí, ¿qué más? ¿Teniendo qué? Fe. Teniendo fe, ¿qué más? Sí, teniendo mucha fe. Teniendo fe, teniendo amor. Teniendo amor. ¿Y qué más? Teniendo Esperanza. Esperanza. Teniendo esperanza, muy bien. Teniendo esperanza. Muy bien. O sea, tenemos disponibles una bendición que Dios nos quiere dar. Y la podemos aprovechar. Y María, y al lado de quién lo hacemos, al lado de quién. De nuestra Madre. De nuestra Madre la Virgen María. Que se ha dignado a decir que sí. Estamos en Navidad todavía. Estamos en Navidad todavía. Y está nuestra Madre haciendo. Está nuestra Madre. Primero haciéndonos acordar que Jesús no solamente es un ser humano que sintió lo mismo que nosotros, sino que Jesús es el mismo Hijo de Dios encarnado. Y es Dios con todo el poder de un Dios, y es ser humano con todos los sufrimientos y las alegrías de un ser humano. O sea que tenemos un Dios que nos ama y nos comprende. Tenemos un Dios que nos ama y nos comprende. ¿Y quién lo trajo? María, que es la mamá de la iglesia, que le pide a Dios para que nosotros podamos apropiarnos de esa bendición y tener a Jesús en nuestro corazón. Miren lo que dice la oración de colecta, dice la que leímos al principio de la misa. Concédenos experimentar la intercesión de aquella por la que recibimos al autor de la vida, la que nos ayuda a recibir la bendición de Jesús, la que diciendo que sí, la que siendo Madre de Dios, la que intercediendo por nosotros para conseguirnos lo que necesitamos, la que colabora con Jesús, con Dios en la historia de la salvación, es la Virgen María, la Reina de la Paz. Así que nos invita a apropiarnos de la bendición este año en esa calidad de Madre de Dios, que es el título más importante que tiene. Vos sabés que el otro día estaba charlando con unos hermanos sacerdotes, los ortodoxos, los católicos ortodoxos, también veneran a la Virgen María, pero ellos no tienen el dogma de la Inmaculada Concepción, porque ellos no tienen el concepto del pecado original. Creen que el hombre es pecador, pero no en el pecado original. Y ellos creen que el solo hecho de ser la Madre de Dios, ellos ya la convierte en la Toda Santa. En la Toda Santa. María es la Toda Santa y es la que nos ayuda a recibir esa bendición que Dios nos da. Y es la Reina de la Paz, que por su mediación nos ayuda a conseguir la paz que Dios nos da. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo: les doy mi paz, les dejo mi paz.
no como se la dé el mundo. Porque la paz, entendida desde Dios, no es un estado de relajación, que me encantan a mí la relajación, ¿eh? Es hermoso estar relajado, ¿eh? Es lindo estar tranquilo. Pero no es un estado de tranquilidad. Es un estado de saber que todo va a estar bien si estamos en Jesús. Por eso, hoy al principio agradecíamos lo que nos habían dado, pero también lo que también no se nos había dado. Porque atrás de lo que no se nos concede también hay un aprendizaje. Dios sabe, Dios a veces no nos concede ciertas cosas, porque sabe que lo mejor para nosotros a veces es esperar un tiempo, o a veces lo que nos puede llegar a, lo que podemos llegar a desear no es tan bueno para nosotros como queríamos. Hay un cuento que dice que un granjero tenía un hijo. A ese hijo se le quebró una pierna. Qué desgracia, dice el granjero. Pero después lo fueron a buscar para una guerra carnicera, para una guerra sangrienta, y el hijo, donde murió un montón de gente, y el hijo no podía ir porque había quebrado la pierna. O sea, qué buena imagen para entender que a veces las cosas, así como las cosas se dan por algo, a veces las cosas no se dan por algo. Claro. Pero miremos para adelante. Pidamos a Jesús la paz. Bergoglio, el Papa Francisco, nosotros no somos romanos, pero lo citamos como un obispo católico, obviamente. Dice que hace falta, que necesitamos 3 tipos de paz, además de la paz con Dios, ¿no? La paz con nosotros mismos. Es hora de perdonarnos las deudas que tenemos con nosotros mismos. No nos podemos seguir culpando, no nos podemos seguir autoflagelando, no nos podemos seguir arrepintiendo de lo que no hemos hecho, y hasta de lo que hemos hecho tenemos que pedirle perdón a Dios de una buena vez. Tampoco, si Dios nos perdonó, nosotros no tenemos que culparnos tampoco, ¿está? Ojo, no quiero decir con esto que no haya que confesarle a Dios los pecados ni pedirle perdón. Estoy hablando de juzgarse uno mismo por las cosas que uno hizo, ¿eh? ¿Se entiende la diferencia? La paz con el otro. La paz con el otro, lo que decíamos ayer de la familia. A ver, podemos elegir entre pelear a los gritos o hablar bien y pedirnos perdón. Podemos elegir entre salir de una discusión pegando un portazo o entre buscar situaciones de resolución de conflicto, de paz. ¿No? Y la paz con la creación, lo que hablábamos hoy del planeta, que hablábamos hoy de ecología, de cuidar el medio ambiente, y de que por ahí seguimos creyendo que cuando destruimos el planeta y no nos destruimos nosotros mismos. La contaminación del planeta destruye al ser humano. Está comprobado científicamente que si el ser humano se extinguiera, el planeta se recompondría. O sea, la paz con el otro, con la creación, la acaba de demostrar este pueblo de Mendoza, todo el pueblo de Mendoza, que sin importar de qué político era, cuando las grandes empresas le quisieron envenenar el agua, todo el pueblo se levantó y logró que derogaran la ley que permitía envenenar el agua, porque era así, iban a envenenar el agua. Hay que tener paz, hay que pedir paz y dar la paz. Y a ver, les pregunto, ¿qué puedo aportar yo? Además de pedirle a Jesús la paz de su bendición, ¿qué le puedo aportar yo al planeta qué puedo aportar yo para construir la paz? A ver si me pueden decir.
¿Se le ocurre algo? Bueno. Y empezando, por ejemplo, con los químicos, todas esas cosas que no Bien. se deben hacer. Bien. ¿Qué más? Cuidar el planeta que es nuestro. Cuidar el planeta que es nuestra casa. Muy bien. Claro. ¿Qué más? Teniendo qué sé, de tantas cosas que se hacen que no corresponden, como tirar, Por ejemplo, sacar árboles. arrancar árboles, todas esas cosas creo que afectan. Muy bien. ¿Y con los demás? Con los demás, con nosotros mismos, ¿cómo podemos hacer la paz? Conversando, Estar unidos. Estar unidos, muy bien. conversar, dialogar amigablemente. Llevar la palabra de Dios. Hay formas. ¿Vieron que hay formas? Había un hombre en la India que se llamaba Gandhi, gran seguidor de Jesús. Nunca se bautizó. ¿Por qué nunca se bautizó? Porque los cristianos no le supieron dar un buen ejemplo. Pero empezó a pensar, pero se inspiró, pero empezó su lucha por la independencia de la India. Le empezó cuando pasó por una iglesia y escuchó que estaban leyendo el Evangelio de las Bienaventuranzas. Sin tirar una sola bala, logró la independencia de la India, con manifestaciones pacíficas. Ese hombre decía, no hay caminos hacia la paz es el camino. Y cuando hablamos de construir la paz, precisamente, la paz no es una meta que hay que alcanzar. La paz es un camino que podemos recorrer a través de una elección. Miren la paz de la Virgen María en el Evangelio. Vienen los pastores a ver al niño y la Virgen María simplemente estaba mirando esa escena. Creo que nunca hubo más paz en la humanidad que lo que hubo esa noche. La Virgen María, los pastores contemplando al niño y la Virgen María mirando todo lo que pasaba y meditándolo en su corazón. Y lo meditaba en silencio. Y la Virgen María tenía paz. Y la Virgen María meditaba en su corazón las cosas que pasaban. Y ustedes saben que la Virgen María le esperaban varios dolores. Ella meditaba en el corazón cuando los pastores adoraban a Jesús, pero también se tuvo que bancar cuando lo crucificaron, cuando lo mataron, también se tuvo que bancar cuando lo perdieron en el templo, que no lo podían encontrar, y me imagino, Jesús debe haber sido un niño muy bueno y muy dócil, pero imagínate siendo el Hijo de Dios las preguntas que les habrá hecho a José y la Virgen. O sea, y la Virgen María sabía, pero la Virgen María, a pesar de las adversidades, sabía que Dios siempre hace bien las cosas y que las cosas de Dios siempre tienen un para qué. Un para qué. Y esa paz consistía en saber que las cosas de Dios siempre terminan bien. Bueno, pidámosle entonces a la Virgen María, la Reina de la Paz, la Madre de Dios, que nos ayude a hacernos eco de la bendición de Dios, de la bendición de Dios para este año. Que nos ayude, que nos dé la paz que solamente nos da Jesús y que nos ayude en este año a construir la paz basados en esa paz. Los invito a que repitamos juntos esta bendición. Repitan conmigo: que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que haga brillar su rostro sobre nosotros. Que haga brillar su rostro sobre nosotros. Que nos muestre su gracia. Que nos muestre su gracia. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que nos descubra el rostro. Que nos descubra el rostro. Y nos conceda la paz. Y nos conceda la paz. Feliz y muy feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. Bueno, es un deseo mío para ustedes y Gracias, que igualmente. tengan un feliz año nuevo. Amén. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso.